Ok, Salmo 146, 8. Dice así la palabra de Dios. Jehová abre los ojos a los ciegos. Jehová levanta a los caídos. Jehová ama a los justos. Amén. Oremos. Dios amado, Padre bueno, eterno, gracias. Y en el nombre de Jesucristo queremos, Señor, este tiempo, Dios, encomendarnos a ti, Señor. Tu Espíritu Santo sea este tiempo obrando, guiándonos, Señor, a toda verdad, trayendo, Señor amado, palabra, Dios, a nuestras vidas, dirección, instrucción. Seas tú en este tiempo, Señor amado, mi Dios, guardando, Señor, nuestros corazones, nuestros pensamientos. Permite que tu palabra sea de edificación, Señor amado, para nuestras vidas y para todo aquel que oiga, Señor, y escuche tu palabra, porque eres tú quien habla, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Aquí hay tres verdades, amén. Aquí hay tres afirmaciones. Uno, Jehová abre los ojos a los ciegos. Amén. Lo creemos, ¿verdad? Solo el Señor abre los ojos a los ciegos, nadie más. Jehová levanta a los caídos, es otra verdad, que a la luz de la exposición de la palabra lo vamos a ver. Y Jehová, dice ahí, ama a los justos. Amén. El tema de hoy, o el estudio de hoy que vamos a hacer, está en Juan capítulo 10, verso 21. Como les decía en un principio, el título puede ser muy fuerte, pero el Señor nos guíe por qué dirección Él nos va a llevar. Juan 10, 21. Dice la palabra, decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Hace unas semanas atrás subíamos con el grupo de oración al cerro, ¿no? Hacia Alto Libertad, ¿no? Bien arriba. Y pues primera vez que vamos, ¿no? En lo personal, íbamos a orar y me llamó mucho la atención, ¿no? Cómo muchas personas, cristianos también, hijos de Dios, iban, subían y oraban, pero en un discernimiento también y conversando con algunos hermanos, hermanas, también nos dábamos cuenta que muchas veces el caminar solo también es peligroso, ¿no? Porque a veces uno quiere no someterse a una autoridad espiritual y quieren subir solamente solos. Y dicho sea de paso, estamos enfatizando a no caminar solos, porque justamente, según testimonios que nos comentaban, había personas que llevan cautivas a algunas personas también, y lo vamos a ir viendo acá. Es decir, estas personas que decían, ¿por qué se reúnen los días domingos? Si los días domingos son solamente para demonios. ¿Por qué? Si ustedes están reuniendo los domingos son demonios, ¿no? Si ustedes no se reúnen sábados, deberían reunirse. Entonces, vienen con unas doctrinas, que ustedes ya se dan cuenta, entonces con unas doctrinas que van por un rumbo, cuando ellos también están llevando cautivas a muchas personas, y entre ellos, como dice la palabra, falsos maestros, cautivas a las mujercillas, dice, como dice Timoteo, ¿no? Que quieren buscar a Dios, quieren conocer la verdad, pero no pueden, porque hay personas también que los arrastran a otras cosas, ¿no? Y eso me llamaba mucho la atención. Cuando uno camina solo, el enemigo está al acecho, y alguien que quiere buscar al Señor se topa con personas, falsos maestros, que quieren confundirlos, ¿ok? Y que dicen pues que estamos nosotros endemoniados. Era parte, quizás para empezar esto, como también en ese entonces los religiosos, los fariseos, decían de Jesús que él tenía demonio. Aún decían de Juan el Bautista, demonio tiene, porque Jesús mismo dice, no hay otro profeta que se haya levantado que sea Juan el Bautista. Él es el Elías que tenía que venir, Jesús mismo lo dijo, ¿no? Y ustedes le dijeron, demonio tiene, así les dijo Jesús, ¿no? Él no comía ni bebía y pues le dijeron, demonio tiene. Y el Hijo del Hombre, refiriéndose a él mismo, decía, ahora ustedes dicen que el Hijo del Hombre come con publicanos y pecadores y dicen también demonio tiene, es decir, nadie les entiende, ¿no? Y en este contexto aquí Jesús está hablando que él era y es el buen pastor, que da la vida por sus ovejas, ¿no? Y no los pastores asalariados, que dice que no se dedicaban al pueblo de Dios, amén. Es decir, en ese sentido aquí está hablando de los religiosos en ese tiempo, y vamos a ir en contexto, ¿ok? Uno, para empezar, entonces en esas personas decían, no, tienen ustedes demonios. Como también otra persona me decía, a un familiar, ¿por qué le decían a mi esposa, por qué dejas esa fantasía? ¿No? Refiriéndose al camino de Dios, quizá igual declaraciones muy fuertes, ¿no? Y quizá un poquito para entrar en contexto, vamos a 2 Timoteo rápidamente, 2 Timoteo 3:5.
porque cuando íbamos a este lugar en oración, a este cerro, ahí se ponía en práctica lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Cuando hay personas que están solas, en ese sentido, los falsos maestros, pero que llevan cautivas a personas que quieren conocer la verdad. Segunda Timoteo 3:5 dice, tendrán apariencia de piedad, habla desde versos antes, donde dice, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Es decir, aquí habla de esas mujercillas que cargaban la culpa de su pasado, ¿no? Y prácticamente son propensas a caer en doctrinas propuestas por estos falsos maestros. Y son dos doctrinas a las que pueden caer cuando alguien cree que no hay perdón por todo el pasado que ha cometido. Es decir, no cree y no confía en la sangre de Cristo que perdona todos nuestros pecados, ¿no? Entonces hay una culpa. Y de repente también vienen esas doctrinas donde uno piensa que no hay perdón de Dios, que uno tiene que hacer penitencias, como lo vemos en este tiempo, o hacer muchos rituales para alcanzar un favor de Dios, y no es así, ¿ok? Entonces hay dos doctrinas en las que se cae, ¿no? Cuando hay esa culpa que no creemos en la redención de Jesucristo. Uno es el ascetismo, que fomenta la renuncia artificial a los deseos propios. Por ejemplo, 1 Timoteo 4:3. Dice, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Mandamientos de hombres que mandan abstenerse de esas cosas, de no casarse, de que no coman ciertos alimentos, uno. Y la otra doctrina es errada, es el antinomianismo, que sostiene que en realidad todo tipo de pecado es aceptable, ¿ok? Es decir, no, puedes pecar lo que tú quieras, y después justifican de una mala manera, ¿no? Que sí, Jesús perdona todo, pero en parte dicen que también tenemos que hacer algo para ganar el favor de Dios. Bueno, entonces estos falsos maestros llegan a ser réprobos, como dice aquí la palabra, en cuanto a la fe, porque se oponen al Evangelio tanto en la doctrina como en su vida. Por eso dice Tito 1:16, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, ¿ok? Entonces, cuando íbamos a este cerro, había esa clase de personas, ¿no? Que cuando estaban solas los cristianos, y son gente sencilla, déjenme decirles, son gente sencilla, ¿no? Que prácticamente vienen estas personas, les enredan, los confunden, y prácticamente ahí está el peligro. Por eso no es bueno andar solo, ¿no? Y una vez enfatizamos en ese sentido, ¿ok? Ok, entonces en Juan 10, entrando ya en tema, dice la palabra que el ladrón, Jesús dijo, el ladrón no vino sino para matar, robar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Aquí Jesús estaba enfatizando que Él era y Él es el buen pastor, que da la vida por sus ovejas, y estaba recordando, por ejemplo, al joven David, ¿no? Que arriesgaba literalmente su vida por sus ovejitas, por su rebaño. Está en 1 Samuel 17, para que lo lean. Pero aquí Jesús sobrepasó a David porque él dio su vida en la cruz por sus ovejas, es decir, nadie más lo hizo, ni un patrón ni una patrona, nadie más se ofreció por ti y por mí, por amor, para perdón de pecados y quitar pecados, es decir, no solamente cubrirlos como se hacía en la ley, ¿ok? Como dice el libro de Hebreos. Entonces, el asalariado, que aquí habla Jesús de aquellos pastores asalariados, hace mención a aquellos que se interesaban más por su bienestar y que cuando iba a venir un depredador, pues ellos iban a huir en vez de defender a sus ovejitas. Estaban hablando de los fariseos, de los religiosos, ¿no? Que si bien podían dar cosas buenas a sus ovejas, pero nunca iban a sacrificarse por ellas. Y después de todo esto, lo que Jesús habla aquí en Juan 10, es ahí en ese contexto cuando igual le injurian, le calumnian. Si preguntas a un judío en Israel, ¿por qué no crees en Jesús?
¿Qué te va a decir? La respuesta es porque él no guardó la ley de Moisés, ¿no? Porque idolatraban la ley de Moisés, pero no adoraban al Dios que dio la ley. Amén. Entonces Jesús sí cumplió a cabalidad, ¿sí?, la ley. Amén. Y la ley de Dios es perfecta, nos lleva a Cristo, es un ayo, es un instructor de niños y nos hace ver que hemos pecado y hemos infringido en la ley. Amén. Pero nos lleva a Cristo. Amén. Entonces, aquí los fariseos iban calumniando, iban diciendo que Jesús era el que blasfemaba y por eso querían apedrearlo y todo ello, ¿ok? Entonces cuando dice, yo soy el buen pastor, si lo leemos desde el verso 14, capítulo 10 de Juan, y yo conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, está hablando de ti y de mí. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? ¿No? Es decir, ¿acaso el diablo, acaso el demonio puede abrir nuestros ojos si nosotros estamos viendo claramente? Es decir, igual refutando esas palabras de aquellos falsos maestros en ese sentido cuando íbamos a este cerro, ¿no? Es decir, ¿será que un demonio nos ha abierto los ojos? No, es Cristo, es Jesús, amén, Jesús quien nos abrió los ojos. Miren, ¿qué dice Juan 7:16? También hay otra parte acá, lo veremos por favor, Juan 7:16. Dice la palabra, Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Como dice también la palabra y el apóstol Pablo decía, ¿no? No es bueno el que se jacta o el que se alaba, sino a quien Dios alaba, el que Dios alaba. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? Está diciendo, ustedes no lo han cumplido. ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo, demonio tienes. ¿Quién procura matarte? Jesús respondió y le dijo, una obra hice y todos maravilláis. Por cierto, Moisés os dio circuncisión no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? No juzguéis según apariencias, sino juzgad con justo juicio. ¡Wow! ¡Qué palabras!, ¿no? Confrontándoles a los fariseos, que ellos también el día de reposo circuncidaban según la ley de Moisés, pero la circuncisión no era de Moisés, sino ya desde los padres, cuando Dios ya le dijo también esa señal de pacto a Abraham, ¿no? Y él que hizo una sanidad, es decir, sanó a un hombre, le están diciendo que tiene pues demonio o que pues ha violado la ley de Dios. Vamos a Mateo también, por favor. Mateo 11:15. Mateo 11:15. Dice la palabra. El que tiene oídos para oír, oiga. Mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y da voces a sus compañeros diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Amén. Dice el árbol, el árbol se conoce por su fruto, dijo también el Señor. Amén. Es decir, por los frutos os los conoceréis, dice también la palabra de Dios. Amén. Aquí dice... ¿a qué compararé a esta generación? Dice a aquellos jóvenes que están en plazas y dan voces a sus compañeros. Ahí hace mención a unos muchachos egoístas y necios que prefieren seguir su propio camino. Eso eran los religiosos en ese tiempo. Como hoy a nuestro alrededor vemos también, cada uno quiere seguir a Dios en su propio razonamiento. Hablo de la gente que no conoce a Dios, ¿ok? Que solamente usa a Dios como un amuleto nada más, ¿no? Luego también habla de acá, ¿no? Cómo las multitudes, los religiosos rechazaron los ministerios de Juan,
que era el Elías que había de venir. Jesús mismo lo dijo, versos atrás dice ahí, él era el Elías que había de venir. Amén, ahí está confirmando Jesús, ¿ok? Y rechazaron a Juan y rechazaron a Jesús. Y cuando dice la palabra tocamos flauta, hace mención que el pueblo estaba rechazando el evangelio porque Juan y Jesús no estaban satisfaciendo las expectativas de ellos para complacerlos, ¿ok? A eso se refiere. Pero luego dice, la sabiduría, ¿sí?, es justificada por el fruto de justicia en la vida y en el ministerio de Jesús y de Juan. Amén. La sabiduría es justificada cuando nosotros mostramos frutos de arrepentimiento, cuando realmente mostramos los frutos. Por eso que si alguien nos dice que demonio tenemos, o que vivimos una fantasía, o que reunirnos en domingo es de demonios, o es espíritu de ranas, como decía esta persona en ese lugar, a otras personas lo dijeron, y eso también comentábamos, y hay que tener cuidado en ese sentido, ¿ok? Se confunde, ¿sí? Y también dice la palabra, ¿no?, más adelante en esos versos de 1 Timoteo, que si bien puede prosperar o puede tener éxito las falsas doctrinas, pero tarde o temprano va a caer, ¿sí? Porque eso no va a prosperar, porque no es de Dios, ¿ok? Entonces en el Salmo 146, cuando hemos leído el verso 8, aquí entramos a lo siguiente. ¿Quién abre los ojos? ¿Un demonio? No. Dice la palabra, Jehová abre los ojos a los ciegos. ¿Qué dijo Dios a Moisés en Éxodo capítulo 4? ¿Quién dio la boca al hombre? ¿No? ¿Quién dio la boca al hombre? Amén. ¿Alguien me lo puede leer? Éxodo 4:11, está ahí la porción. Yo lo voy a leer, 146:8 de Salmo. Jehová abre los ojos a los ciegos. Ahí vamos a ir en esa verdad, nos vamos a detener. ¿Qué dice Éxodo 4:11? Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Amén. Aquellos discípulos que decían y defendían a Jesús y decían, ¿no? ¿Cómo un endemoniado va a abrir los ojos? No, ¿acaso un demonio puede abrir los ojos de un ciego? Es Dios, por medio de Cristo, que abre nuestros ojos. Y aquí dice, le dijo a Moisés, palabra dura le dijo, porque él se excusaba, no, yo no sé predicar, no, ¿qué voy a decir? ¿Quién le dio la boca al hombre? Le dice. ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová quien abre los ojos? Y me gustaría que leamos Jeremías 10:1-6, porque es bueno que entendamos, amén. Quien abre los ojos y quien abrió nuestros ojos espirituales fue Dios por medio de Cristo, amén. Nadie más puede abrir los ojos. Miren lo que dice Jeremías 10. Oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. Con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman, para que no se mueva. De derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. No hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú, y grande tu nombre en poderío. Amén, qué linda palabra, amén. Solo Dios es quien abre nuestros ojos, amén. No son, como dice, compara la palabra, no adores y no ofrezcas también las cosas sagradas también a los demonios, como en Israel en esos tiempos antiguos también se ofrecían, ¿sí?, a otros dioses, como también se lo hace en este tiempo, ¿ok? Entonces, todo eso es abominable delante de Dios. Y quiero terminar con Mateo 26, porque el Señor nos lleva esta palabra para que podamos entender que debemos tener seguridad de la obra que hizo Jesucristo en la cruz. Mateo 26, vamos a leer el verso 39, es conocido este pasaje, la oración de Jesús en el Getsemaní, pero solamente voy a leer algunos versículos, amén. Dice la palabra, yendo un poco delante, Mateo 26, 39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vamos al verso 42. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Verso 43, vino otra vez y los halló durmiendo, dice ahí la palabra, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueños, y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. ¿Cuáles fueron las palabras de Jesús en las tres oportunidades? Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba,
hágase tu voluntad, que no sea como yo, sino como tú. Esa palabra pasar es la misma palabra que es usada en Éxodo, por ejemplo, cuando se instituyó la Pascua. Cuando dice, tomarás la sangre del corderito y lo pintarás en los dinteles, ¿sí? ¿Para qué? Para que no venga, ¿sí?, el juicio de Jehová y pues haya mortandad. Pasó por alto, eso es Pascua, ¿verdad? Pasar por alto. Y es bien interesante que esa misma palabra también se menciona en el arca. Se habían puesto a pensar que el arca, cuando llovió 40 días y 40 noches, todo ese tiempo no filtró nada de agua en el arca. ¿Por qué? Porque dice que cuando lo pintaron con brea, que también llega a ser un sinónimo de esa palabra de pasar por alto, es decir, pintar con brea, es decir, todo eso Dios lo cubrió. ¿Para qué? Para que el juicio de Dios en ese tiempo, en el del diluvio, no caiga sobre aquellos que creyeron en el Señor. Amén. Dentro del arca. Estamos hablando de Noé, de su esposa, de sus hijos y de sus esposas de sus hijos, ¿no? Entonces no cayó ese juicio ahí, sino que Dios pasó por alto ese juicio. Y cuando dice aquí Jesús que si es posible, pasa de mí esta copa, ¿qué le respondió Dios? No pasó por alto. No pasó por alto. Es decir, dice la palabra de Dios que el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Es decir, que Jesús tuvo que aceptar el castigo de Dios, él por nosotros. Por eso que cuando el publicano vino y dijo, Señor, sé propicio a mi pecador, en el Antiguo Testamento se mencionaba el propiciatorio, era la tapa, por ejemplo, ya lo vamos a tener acá también todo armadito, era la tapa del propiciatorio, ¿sí?, del arca del pacto, donde adentro estaba el maná, los 10 mandamientos y la vara de Aarón que reverdeció, y esa tapa del propiciatorio era donde caía la sangre del sacrificio. Y eso era lo que cubría, es decir, Dios miraba esa sangre, amén, porque en la sangre está la vida. Bueno, ya lo vamos a ir estudiando más a fondo. Pero lo que hace el Señor es también ser propicio, es un propiciatorio, Cristo, para que Dios no vea nuestros errores, debilidades y pecados, sino que todo lo que pasó Cristo, su Hijo en esta tierra, ¿sí?, el varón de dolores, que dice Isaías que no había forma en su rostro, era desfigurado totalmente. Por eso que Dios, su juicio no pasó por alto por Jesucristo. Es decir, si entendiésemos, hermanos, la magnitud del castigo que llevó Jesús, nosotros nos responderíamos en acción de gracias y diríamos, Señor, gracias, porque aún las culpas, si vienen culpas, dice la palabra, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Amén. Hay una anécdota. En Nuevo México, en Estados Unidos, hace mucho tiempo, había un plan científico que se llamaba hacer reír a la cola del dragón o la cola del diablo. Era un experimento con radiación, con radioactividad. Y algo malo pasó, un científico hizo malas cosas, que este científico tuvo que agarrar podamos poner esas 2 placas, ¿para qué? Porque si no agarraba esas placas, todos los que estaban a su alrededor y quizá en onda masiva iban a morir. Entonces lo que hace este científico es agarrar esas placas y fue toda la carga de radioactividad fue en esas 2 placas. Obviamente murió el científico, pero salvó a muchos, ¿no? De la misma manera, imagínense cómo Jesús cargó todos nuestros pecados en aquella cruz. Si es posible, pasa de mí esta copa, le dijo Jesús al Padre 3 veces. Tenía ese miedo como en carne que vino Jesús. Por eso dice, se los quiero leer, Hebreos 5:7, dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Es una forma como debemos orar y así ser respondidos también por Dios. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Todo ese peso, toda esa radiactividad, si nos damos cuenta, fue sobre él. Amén. Allá por el año 1880 también en Cuba, ¿sí?, había, por ejemplo, un inglés, amén, cuando Cuba pertenecía a España en ese sentido, ¿no?, en esos años, no era independiente. Y este inglés fue acusado injustamente
Entonces quiso apelar al embajador, en ese caso de España, ¿no? Entonces, que estaba en Cuba y todo eso, es decir, de Inglaterra, mejor dicho, que estaba en Cuba, pero pertenecía a España, y el embajador tuvo que hacer muchas apelaciones, pero no quisieron y dijeron, no, tiene que morir, ¿no? Entonces, el día de su fusilamiento, prácticamente el embajador estaba impotente de no haber hecho nada cuando esta persona le había confesado y le dijo, yo soy inocente, me están culpando injustamente, ¿no? Entonces el embajador estaba impotente. Llegó el momento de la fusilación porque lo condenaron al paredón en esos años. Entonces cuando estaban agarrando ya ahí las armas, dijeron, apunten, listos. Ese rato corrió, dice este embajador. Agarró la bandera de Inglaterra, se la cubrió y ese rato cubrió también a esta persona que era inocente. Y dijo, a ver, disparen si son capaces de disparar a esta bandera, ¿no? Y ese rato dice que los soldados se vieron unos a otros y bajaron las armas. Esto es un hecho verídico. Y esa bandera de Inglaterra salvó a ese hombre. Por ejemplo, en el libro de Cantares 2 dice la palabra, y tu bandera sobre mí fue amor. Amén. Por eso que si nos diésemos cuenta la obra que hizo Jesucristo en aquella cruz para perdonarnos, para salvarnos. Por eso dice la palabra, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Si Dios no nos condena, ni el diablo ni nadie nos puede condenar. No puede haber culpa en nuestras vidas. Por eso que muchas veces nos podemos ir deslizando por la culpa. Porque decimos, no, yo tengo que hacer algo para que Dios me perdone. Penitencias, rituales, arrodillarme y caminar a un templo X. No, Dios por medio de Cristo ya hizo su obra completa para quitar los pecados. Amén. Y para perdonarnos. Por eso dice ahí la palabra de Dios. Si me acompañas, vamos a Romanos 3:21 para terminar. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos, dice, pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como, ¿qué dice? Propiciación por medio de la fe en su sangre, esa es la bandera de amor hacia nosotros, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia, ¿qué cosa? Los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Jesús se hizo, dice, pecado para hacernos justo, para hacernos justicia delante de Dios en Él. Entonces, ¿quién abre los ojos a los ciegos? Cristo, Jesucristo. ¿Quién es el que levanta a los caídos, a los oprimidos, como dice el Salmo 146:8? Cristo, amén. ¿Y quién es el que ama a los justos? Por medio de Cristo nosotros ya somos justos, amén. Por eso ahí dice la palabra, juzguemos con justo juicio, no por las apariencias, amén. Por los frutos se nos conocen que realmente tenemos la fe de Jesucristo, amén. Por más que muchos puedan juzgarnos, como en ese entonces y los ejemplos que ya les di en un inicio. 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay otro mediador, solo Jesucristo. Nadie más intercede al Padre, solo Jesucristo, amén. Y Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente Jesucristo. Amén. Pongámonos de pie, por favor. Oremos. Amado Dios y Padre bueno, eterno Dios, gracias. Gracias, Señor, por este tiempo, por tu amor. Como dice tu palabra, Señor, y quizá hemos empezado con esa porción de Juan 10, cuando, Señor, muchos, Señor, decían, ¿cómo un demonio puede abrir los ojos de los ciegos? Señor amado, muchos te calumniaron, Señor, injuriaron, mi Dios amado, pero Señor amado, tú aún moriste, Señor, por ellos, Dios. Tú moriste, Señor, por todos nosotros, porque todos, no hay diferencia, Señor. Nosotros también somos pecadores, Señor. Pero gracias, mi Dios, porque tú, Jesús, tu sangre fue esa propiciación por nuestros pecados, para quitarnos, Señor, por completo los pecados, Señor. Y ahora, Señor amado, nosotros estamos limpios, pero cada día debemos limpiar nuestros pies de nuestras andanzas, Señor. Por eso, gracias sean dadas a ti, Dios, por Jesucristo, que abogado tenemos con el Padre, Jesucristo el justo,
que si pecamos, Señor amado, podemos confesar nuestros pecados y tú nos limpias, Jesús, de todo pecado y de toda maldad. Gracias, Señor amado, que no haya culpa en nuestras vidas y que por medio de una culpa, Señor amado, podamos deslizarnos, Señor amado, mi Dios, y escuchar, Señor, falsas doctrinas. Ayúdanos a caminar juntos, Señor amado, no solos, mi Dios, para que, Señor, no caigamos, Señor, en cosas, Señor amado, mi Dios, que, Señor, te ofenden y que nos separan de ti, mi Dios. Cuando tú ya has hecho la obra completa, mi Dios, clavaste, Señor amado, en esa cruz, Señor, las actas que eran contrarias hacia nosotros, no los mandamientos, sino el castigo, lo que merecíamos, Señor amado, porque, Señor, mi Dios, tú no pasaste por alto a tu Hijo Jesús aquí en la tierra. Sobre él fue tu juicio, Señor amado. ¿Para qué? Para que él, haciéndose pecado, Señor, ahora nosotros seamos justicia para ti, Dios. Gracias, Señor amado, por ese amor. Gracias por ese sacrificio, mi Dios, y por abrir nuestros ojos, Señor, porque no hay ídolo, no hay otros dioses que abran nuestros ojos, mas tú, Jesucristo, por medio de tu Espíritu Santo, solo tú, y te damos gracias, Señor amado. Gracias te damos. Ayúdanos a caminar, Señor, confiados, Señor amado, mi Dios, en este tiempo, por la obra redentora que tú hiciste en aquella cruz. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén y amén.